Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a esta reunión del programa ampliada que tiene hoy un evento en particular que es Género, Religión y Política Argentina Contemporánea, el desencuentro. Le han puesto sus coordinadoras, así que bueno, estamos muy ansiosos por escuchar las presentaciones, la coordinación de Sol Prieto. Agradecemos la visita de Pablo Subán, de María Esperanza Casullo. Subán. Yo le puse el acento. Subán. Y bueno, va a coordinar Sol Prieto y también va a exponer Verónica Jiménez, que es de la casa. Así que bueno, bienvenidas nuevamente y hacemos primero el evento y después, como siempre, una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar. Aparte, para que sepan, Paola viene de Córdoba, María Esperanza viene de Neuquén, así que logramos también algo federal. Y así que agradecerles especialmente a ustedes, bueno, a todos por estar acá. El tema que nos convoca hoy, que son las brechas de opinión y voto entre varones y mujeres, es sorprendentemente novedoso. Y digo sorprendentemente porque las mujeres, ustedes lo sabrán, cuentan con el derecho a votar y a ser elegidas desde la década del 20 y más masivamente y en nuestro país desde la década del 40. Sin embargo, los estudios de opinión pública y los de género siguen corriendo desde el punto de vista teórico por carriles separados. Y si sumamos la religión a esa ecuación, los antecedentes son, en apariencia, aún menos. Esto se debe a que históricamente, sacando los estudios sobre por qué las mujeres son más religiosas que los varones, tema sobre el que vamos a pasar hoy también, el género no fue considerado una variable relevante para predecir opiniones y preferencias, salvo algunas intuiciones. Por ejemplo, Boberot nos cuenta que ya en los primeros debates sobre los derechos políticos de las mujeres, los republicanos anticlericales franceses temían que, si las mujeres podían votar, iban a hacer lo que les dijera ¿quién? El sacerdote. Así que el estereotipo de la mujer sumisa solamente lo era en apariencia, porque se las acusaba de un adulterio moral, práctica que solo deja al marido el cuerpo de su mujer, mientras que el alma pertenece a otro donde reina sin compartirlo. Por eso, educar a las mujeres era un paso clave para que eventualmente pudieran ser ciudadanas libres, como los varones. Años más tarde, en la década de 60, cuando la ciencia política y la sociología ya existían como disciplinas más consolidadas, Lipset y Rockham, a quienes muchos sociólogos y sociólogas de la religión conocemos porque le dieron mucha importancia a la cuestión de la iglesia, de la separación de la iglesia, en la creación de los clivajes políticos, advertían que las mujeres se mostraban más conservadoras en sus preferencias electorales y atribuían esto otra vez ¿a qué? ¿A qué les parece? A la religión, ¿sí? ¿Será que los curas le seguían diciendo a las mujeres lo que tenían que pensar? En la década del 80, estas hipótesis fueron discutidas por autores que no encontraron diferencias significativas. Otros, más cautos, decían que existían diferencias en cuestiones vinculadas a la violencia, como la aportación de armas. Y no fue hasta la década del 90 que esta cuestión la cuestión del género empieza a ponerse más en el centro, ¿sí?, del debate académico. Y esto ocurre cuando, bueno, ya veníamos de los mandatos de Margaret Thatcher, ¿no?, cuando las mujeres empiezan más masivamente en más países a aspirar a cargos de mayor jerarquía. Entonces, la pregunta vira hacia la sociedad de la gente. ¿Puede votar una mujer, por ejemplo, para ser cabeza de Estado, para ser cabeza de lista? Bueno, y de la mano de esto también muchas herramientas internacionales muy relevantes, ¿no? Toda la Convención de Beijing, la CEDAW, todas estas herramientas lo que hacen es también poner en la discusión cuál era la opinión de las personas respecto a políticas llamadas de género, sobre todo, ¿sí?, vinculadas a la violencia, ¿no?, que fue la primera manera en la cual el género entró en esta discusión. Y no es hasta los 2000 que unos sociólogos que también conocemos, los sociólogos de la religión, que son Norris e Inglehart, más o menos al mismo momento que sacan Sagrado y Secular, libro que muchos de nosotros leemos para discutirlo, bueno, sacan también otro libro que se llama La marea creciente, sobre los cambios culturales y los cambios en las relaciones de género, que lo que hacen es básicamente ponerle un nombre a este fenómeno y lo llaman brecha de género moderna, ¿no?, que vendría a ser lo que nos convoca hoy. Después, bueno, muchas discusiones sobre qué será moderna, etc. Bueno, entonces, en los últimos años, las brechas de género empiezan a aparecer como un fenómeno cada vez más importante, en especial en aquellos países en los que emergieron con mucha fuerza
movimientos de derecha, derechas más alternativas en unos casos, más fascistas en otros, más ultras en otros, más conservadoras en otros, como las quieran llamar, pero bueno, emergen, están ahí. Y entonces, en los últimos años, en países tan distintos como Corea del Sur, Polonia, Hungría, Turquía, España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Chile, últimamente en Argentina también, empezamos a prestar cada vez más atención a este fenómeno y por eso hoy tenemos 3 panelistas muy distinguidas que vienen trabajando estos temas desde distintas disciplinas, desde distintas aristas y bueno, me parece muy importante destacar esto de que los enfoques son bien distintos, alguna más de la teoría política, más desde la opinión pública, más desde la sociología de la religión, así que las voy a presentar muy brevemente y ya les voy a dar la palabra. Paola Suban es politóloga por la Universidad Católica de Córdoba y magíster en comunicación política por la Universidad Austral, cofundadora y directora de investigación de Suban Córdoba y asociados desde 1995, cofundadora de la Maratón de Comunicación Política, integrante de la red de politólogas, que también integramos con María Esperanza, eso es importante porque sirve también para atender redes, para conocernos, etcétera. Integrante de Alicia, Asociación Latinoamericana Investigadora de Campañas Electorales, certificada en debates abiertos en la agenda feminista por Fundación Mujeres por Mujeres y Economía Feminista, diplomada en Asuntos Públicos y Comunicación Política, Universidad Austral, especializada en diseño, procesamiento y análisis de encuestas para investigación social por la Universidad Nacional de Córdoba, técnica en estadísticas de investigación de la Universidad de Córdoba también, investigación y publicaciones sobre el estudio de la opinión pública, partidos políticos y comunicación política y género. Ella es Paola. María Esperanza Casullo estudió Ciencia de la Comunicación en la UBA y obtuvo un máster en Políticas Públicas en la UNSAM Georgetown. Se doctoró en Teoría Política en la Universidad de Georgetown también. Su tesis doctoral reflexiona sobre la relación entre la democracia, la deliberación y el populismo, y algunas de estas reflexiones culminaron en su libro más importante, ¿Por qué funciona el populismo?, publicado en 2018 por Siglo XXI. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, y de CONICET, investigadora adjunta CONICET. Ha sido docente en UBA, Ditela, Brown, Richmond, publicó artículos y capítulos sobre populismo comparado, sistemas de partidos e innovación democrática y participa activamente en la esfera pública con columnas de opinión, conferencias, intervenciones en los medios y vive en la Patagonia, como ya lo dijimos. Y finalmente, una que la conocen más de la casa, Verónica Jiménez Berigo, es socióloga de la UBA, doctora en Sociología de la École des Hautes en Ciencias Sociales de París y doctora en Ciencias Sociales también por la UBA, investigadora principal del CONICET aquí en el CEIL, adjunta del Seminario de Sociedad y Religión en la UBA y docente en la Universidad de El Salvador, Universidad de San Andrés y hay muchas más. Actualmente coordina la línea de investigación en género y religión acá en el CEIL, dentro del programa de Sociedad, Cultura y Religión, y es autora del libro Católicos Militantes, Sujeto, Comunidad e Institución en la Argentina. Así que ahora le voy a dar la palabra primero a Paola, que nuevamente le agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sol. Para mí, la verdad, un honor estar en este ámbito y compartir con estas colegas. Mi estudio o principio de estudio o aproximación a este estudio viene desde el estudio de la opinión pública, ¿no? Porque me empezó a llamar la atención desde hace varios años con nuestros trabajos cuantitativos, cómo las opiniones de las mujeres se iban separando de las opiniones de los varones. Y esto a partir de, por lo menos del 2015, le empiezo a prestar atención cuando empiezo a estudiar puntualmente los debates por la despenalización del aborto, la IVE, mejor dicho, con Ni Una Menos y con estos debates que se van produciendo en la Argentina, y empiezo a ver cómo se van separando estas opiniones, ¿no? Un poco Sol hizo una introducción que yo había preparado de... No sé cómo vamos pasando ¿qué me vas pasando yo? Si querés vos, si querés. Sí, me queda más cómodo incluso hablar de para. Solo un poco hizo
una introducción del marco teórico. Todos leemos a Lipset y Rokan, todos leemos a Engelhardt y Norris. Yo lo leo desde la perspectiva del estudio de la opinión pública y de cómo se van formando las opiniones que después construyen el comportamiento de voto de ciudadanas y ciudadanos. Tradicionalmente, lo sabemos, las opiniones entre varones y mujeres han sido bastante homogéneas. Siempre depende del contexto, siempre depende del momento político, del momento histórico, del momento social, pero en general las opiniones han sido bastante homogéneas. Cuando ha habido diferencias de opiniones entre mujeres y varones, lo contó Sol recién, Lipset y Rokan apostaban a que se debía a la religiosidad y al conservadurismo de las mujeres, o a momentos, sobre todo porque estudiamos autores de la biblioteca anglosajona, ¿no? Momentos de carrera armamentística, de guerras, etc. Entonces las mujeres en general fijaban posiciones un poco más vinculadas a la protección de la familia, de los hijos que tenían que ir a la guerra, etc. Entonces tenían posiciones más afines a estar en contra de la carrera armamentística, de la guerra, etc. Pero en general, salvo esos contextos excepcionales, eran bastante homogéneas. Y por lo menos así es como lo estudiamos en términos de opinión pública. Y además porque en la Argentina, y esta es una de las cuestiones en las que yo hago mucha hincapié permanentemente, tenemos que producir más conocimiento científico desde Argentina y desde la Biblioteca Latinoamericana sobre estos temas, ¿no? Porque tenemos poca bibliografía, la verdad, para poder buscar algún anclaje en este sentido. Pero la ciencia política en la Argentina siempre se paró en el concepto de los clivajes, también heredados de Lipset y Rokan. Clivajes en la Argentina que estaban apoyados en un clivaje de clase. Sabemos que los clivajes son 4, pero en la Argentina los hemos estudiado siempre en función de un clivaje de clase. Y a partir de estas diferencias que empezamos a notar en las opiniones entre mujeres y varones y a los movimientos sociales que les acompañan, empecé a pensar, y lo hemos charlado con Esperanza y lo estamos trabajando en retrospectiva para verificar si lo que pensamos si nuestra hipótesis se verifica o no. Y es que existe un nuevo clivaje de género para pensar por lo menos el comportamiento de voto en la Argentina. Existe un nuevo clivaje de género para pensar el posicionamiento ideológico en la Argentina. Bueno, esto es algo que debemos verificar con estudios. Sabemos que en Argentina tenemos desde el 2011 se han unificado las mesas femeninas y masculinas de votación, por lo tanto no tenemos para atrás muchos datos de cómo votan los varones y cómo votan las mujeres. Nos tenemos que apoyar en encuestas pre y post electorales de autodeclaración de voto para saber cuál es la intención de voto y la declaración de voto de varones y de mujeres y cuáles son los posicionamientos ideológicos también. Bueno, lo que citaba Sol, que es la brecha de género moderna de Engelhardt y Norris, que plantean que desde hace por lo menos 2 décadas en Estados Unidos se empieza a separar
la forma en la que votan mujeres y votan varones. Las mujeres se vuelven más progresistas y los varones se vuelven más conservadores. ¿Por qué afirman esto? Porque las mujeres votan más a los demócratas y los varones votan más a los republicanos. Esto en Estados Unidos. Fíjense que la serie de tiempo va desde 1998 hasta 2020 y se produce una brecha que, si vemos el resumen de ese gráfico, el 44% de las mujeres votan a liberales, mientras que el 25% de los varones votan a liberales, es decir, a demócratas, ¿no? Entonces se produce una brecha de 20 puntos por lo menos en el rango de entre 18 y 19 años. Y el tema etario es otro tema que vamos a charlar un poquito más para adelante también. Esto es en Inglaterra, en Gran Bretaña. También una serie de tiempo que además, la encuesta anterior es la fuente de Gallup, que viene midiendo también hace por lo menos desde los años 40 en Estados Unidos. Esta serie de tiempo es desde el 64 hasta el 2019 y también muestra la brecha de voto entre varones y mujeres y de cómo los varones y las mujeres votan, los varones más a los conservadores y las mujeres más a los laboristas. Este es el resumen de ese gráfico anterior. Las mujeres le votan al Partido Conservador, el 42% de las mujeres vota al Partido Conservador y el 37% al laborista, mientras que los varones, el 47% vota al conservador y el 29% al laborista. Esto es el dato de 2019, ¿no? Hay más mujeres que votan a los conservadores, pero la brecha entre voto conservador y voto laborista es de 3 puntos a favor de los conservadores, mientras que entre los varones es de 18 puntos. Una pregunta. A favor de los laboristas. Esto Sí. es de todas las edades, ¿no? Porque el otro era solo los jóvenes. Este es de todas las edades, este es general. Y este es un resumen también de una encuesta de Gallup que publica John Murdoch en enero de este año, fue, en The Financial Times, en una nota donde hace una especie de llamado de atención mundial porque recopila datos de varios países y muestra cómo en Corea del Sur, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, se producen brechas entre el voto de mujeres y de varones, entre mujeres progresistas y varones más conservadores. Vamos a lo que nos interesa, que es la Argentina, porque todos estos datos de alguna manera nos dan un marco de cómo se viene desarrollando esta tendencia a nivel mundial, pero la idea es corroborar si esto se traslada a la Argentina también o no, en números, ¿no? Bueno, y reitero, en base a encuestas de Suban Córdoba, la consultora que dirijo. Esta es una encuesta, en realidad es una serie de tiempo que toma desde enero de 2023 a enero de 2024, tomé un periodo de un año para ver más o menos la evolución y para abarcar periodo de elecciones paso, de primera vuelta, de segunda vuelta y de post-asunción de Milei, ¿no? De alguna manera quería ver cómo venía su tendencia, cómo se comporta la tendencia durante la campaña electoral, durante las elecciones y post-asunción de Milei. Fíjense en la imagen que tienen las mujeres de Milei en la Argentina. El 61,8% tiene una imagen negativa, esto a enero de este año, y el 37,7% tiene una imagen positiva. Es decir, hay una brecha de por lo menos 25 puntos en la imagen entre
positiva y negativa entre las mujeres para Milei. Los picos y los achicamientos que ustedes ven de esas líneas tienen que ver en esta etapa, claro, las elecciones PASO, y además, no sé si ustedes se acuerdan, Milei pasa de hablar solamente de política, de economía, perdón, a meterse en otros temas que tenían que ver con la libre portación de armas, la venta de órganos, ¿no? De niños, etc. Y después tenemos acá las elecciones de octubre y las de noviembre, donde se polariza mucho más las opiniones y entonces se achica esa brecha y después se vuelve a separar en diciembre ya. Tenemos esta encuesta de diciembre es preelectoral y esta es postelectoral, las dos en diciembre. Preasunción y posasunción. Y después enero del 2024. ¿Ahí Eso, cuál es el rango etario? Perdóname, de las mujeres. no, este es general. Ah, general. Esta es en todas las mujeres de entre 16 años en adelante que votan. Ah, el de que votan. Sí. Gracias. Yo igual no me queda claro, si se polariza no se tendría que alejar. Claro, acá se polarizan. Ok. En estos, Antes, y si la elección se achica. en la elección se achica, En la elección, claro, cada vez que hubo elección, cada vez que hay elección bueno, se bien, voto achica. igual. A nivel nacional. Nivel nacional. Esto es Argentina. a mí cuando votan, Todos los números que les muestro son a nivel nacional. Estas son encuestas nacionales. Fíjense la imagen de Milei entre los hombres. ...51,6, 48,1. La brecha es mucho menor y los hombres tienen levemente más imagen positiva que negativa. O entre los hombres hay más imagen positiva que negativa. Este es un resumen de lo que vimos en el gráfico anterior con los números con el último número de cada serie, ¿no? Las mujeres presentan una brecha negativa de 24,1 y los varones una brecha positiva de 3,5. Es decir, entre las mujeres tiene más imagen negativa y entre los varones tienen más imagen positiva. Apenas, pero más imagen positiva que negativa. Esto es la elección de octubre, es decir, primera vuelta. ¿Sí? La tenemos a Patricia Bullrich, a Javier Milei, a Schiaretti, a Massa, a Miriam Bregman, voto en blanco, no voto y no sabe. A Patricia Bullrich la votan 19,9 de mujeres y 17,1 de varones. No hay diferencia estadísticamente significativa, está bastante repartido. A Javier Milei lo vota 18,5 de mujeres y 37,2 de varones. A Schiaretti 4,4 mujeres y 7,6 varones. A Sergio Massa 47,9 de mujeres y 30,3 de varones. Miriam Bregman, fíjense qué significativo, lo votan más varones que mujeres. Y después, bueno, votó en blanco, no votó y no sabe. Y este es el resumen de Massa Milei de ese gráfico anterior. A Milei lo vota el 18,5 de mujeres, el 37,2 de varones, la brecha es 18 puntos entre varones y mujeres. Y este es el voto de segunda vuelta. Se achican un poco más las diferencias, se concentra más las opiniones y fíjense que a Milei lo vota el 49,2 de mujeres y el 57,6
de varones y a masa el 45,6 de mujeres y 37,8 de varones. Esta es la brecha final, digamos, de la elección entre varones y mujeres que lo votan a Milei. Porque hay una diferencia de 8 puntos entre el voto de las mujeres y el voto de los varones. Y acá está por edades. Y acá hay algo que a mí particularmente me llamó bastante la atención, que es que donde se produce la mayor brecha es entre 31 y 45 años. Porque en 16 a 30 la diferencia no es tan significativa y en el resto de los rangos etarios tampoco, pero en 31 a 45 años es donde se produce la mayor brecha. Una de mis hipótesis es porque es la edad económicamente activa en la que se sale al mercado laboral y es donde además las mujeres sufren más las desigualdades, tienen su carga de tareas de cuidado, están más precarizadas laboralmente, sufren más de pobreza, etcétera, datos que todos ya sabemos y conocemos de memoria. Y de alguna manera estos datos que, como les decía, estamos tratando de recopilar con María Esperanza para ver en retrospectiva cómo esto se viene comportando a lo largo de los años o si es un fenómeno contextual, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Que a partir de la aprobación de la IBE, de los debates que se dieron, del Ni Una Menos, etcétera, haya una mayor sensibilización de los temas de la agenda de género y entonces después, en unos años, este panorama se modifique o en los años anteriores no se haya dado. Entonces, el contexto social, el clima de época, el clima de opinión, nos da por ahí una explicación de por qué se producen estas brechas. O si tiene que ver con otras causas, ¿no? Porque estos son fenómenos causales y sabemos que, bueno, vamos al concepto de embudo multicausal, ¿no? De Campbell. Y de alguna manera para pensar cuáles pueden ser las causas de estas brechas, de estas diferencias, lo que he podido encontrar hasta ahora, y reitero, bibliografía anglosajona, europea, etcétera, porque no tenemos mucha producción sobre este tema en la Argentina todavía, además un fenómeno bastante nuevo, lo que estamos pudiendo observar, es que hay 3 pistas que nos pueden dar una explicación de por qué se producen estas diferencias. Básicamente se producen, reitero, con bibliografía que no es argentina, en sociedades que tienen instituciones estatales débiles, donde pega muy fuertemente el desempleo, digamos, motivos y causas que pueden darnos una pista para empezarlo a estudiar en nuestro país, donde la competencia laboral es aguda y donde las mujeres salen a la competencia laboral y empiezan a disputar lugares en los lugares de trabajo, ¿no? Y en los lugares de decisión. Estaba leyendo el otro día un artículo, un informe del mismo John Murdoch que publicó ahora en septiembre un nuevo artículo donde decía que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, las mujeres se reciben más que los varones en carreras universitarias, se capacitan más que los varones y trabajan en los mismos puestos profesionales por menos dinero que los varones. Entonces están empezando a ocupar lugares que antes estaban ocupados por varones y eso genera
en muchos varones una sensación de competencia desleal, entre comillas, ¿no? En sociedades donde hay pensamiento suma cero, esto de tu éxito es mi pérdida, y esto lo dice en alusión a el Estados Unidos de Trump. Y, por supuesto, cuestiones vinculadas con la pandemia y cómo la pandemia ha potenciado los problemas económicos en los distintos países. La otra pista que nos da para explicar esto es un poco las burbujas de redes sociales, y esto más enfocado en los rangos etarios más jóvenes, porque la cuestión es que lo que nos plantea este autor, que es un sociólogo español, Sánchez Duarte, que ha estudiado este fenómeno en España, nos dice que las mujeres y los varones, sobre todo de rangos etarios más jóvenes, a partir de la pandemia, no originados por la pandemia, sino potenciados por la pandemia, han empezado a formar culturas diferentes dentro de las redes sociales, que no se comunican entre sí. Y que en muchos casos, muchos varones jóvenes han sido captados, no me gusta esa palabra, pero de alguna manera sensibilizados por ideas vinculadas con la resistencia a las agendas de género, ¿no? Muy motivados, por supuesto, por esta competencia desleal que advierten que tienen en relación con las mujeres. Y esto ha generado varones hiperconectados con miedo al avance de la igualdad de género. No sé si han escuchado nombrar a los famosos incel de Estados Unidos, que además se han desparramado por todo el globo, que más allá de ser o no incel, ha generado en muchas comunidades de varones jóvenes odio, resentimiento, etc., con las mujeres y con las agendas de igualdad de género. Y la tercera pista, bueno, tiene que ver con el avance de los movimientos feministas, ¿no? Un poco lo que mencionaba recién. Sociedades que se vuelven más igualitarias, con mayor acceso al mercado laboral de las mujeres, con mayor acceso a los lugares de decisión, con pérdida de la centralidad de la religión, ¿no? Las mujeres se vuelven menos religiosas, y Vero me confirmará esta hipótesis o no. Y eso hace que adhieran a posiciones quizás más progresistas. La pregunta es por qué las mujeres adhieren a posiciones más progresistas. La pregunta es por qué los varones se vuelven más conservadores. Es una pregunta que a mí me gustaría responder y que espero que podamos seguir avanzando en estos estudios y ver por qué esta necesidad de sostenimiento del status quo convencional, de familia tradicional, de vuelta a valores más conservadores, ¿no? Hay un autor que es un historiador republicano que se llama Thomas Frank, de Estados Unidos, que escribió hace unos años un libro que se llama What's the Matter with Kansas, donde plantea que el Partido Republicano se ha convertido en el partido del odio, el partido del rechazo a las minorías, del partido de del sostenimiento de un status quo de familia convencional, tradicional, de vuelta a valores religiosos, etc. Y él lo grafica planteando que de alguna manera, no sé
responsable, pero una de las causas de que esto se produzca es que la imagen que plantea es bueno, lo charlábamos hace un ratito con Esperanza y con Sol, el granjero tradicional del interior profundo de Estados Unidos que trabaja en su granja de sol a sol, que va a la iglesia todos los domingos, paga impuestos, se para en una escalera y ve pasar para arriba durante el gobierno de Obama a hispanos, a afrodescendientes, a feministas, a latinos, y él se queda en el mismo lugar. Como de alguna manera simbolizando que el avance de los derechos del otro significa mi pérdida. Eso es sociedades de pensamiento suma cero, ¿no? Entonces, que el avance de los derechos y de las igualdades en una sociedad que tiende a la igualdad significa la pérdida de otros. Y me parece que de alguna manera también está bueno para conversarlo, para debatirlo, es un tópico que se está empezando a discutir en la Argentina. Digo, estamos planteando los debates en ese sentido. Si yo le aumento a estos, pierden los otros. Si este tiene tal derecho, pierdo yo, ¿no? Porque el argumento de la frazada corta, bueno, no alcanza para todos, ¿a cuál cubro? Y por otro lado, y esto también es una apreciación personal de tantos años de estudiar opinión pública y de hacer análisis político, que me parece que los grandes avances en términos de derechos se quedaron en el papel, porque si una mujer que tiene que hacer una denuncia por violencia de género, y hablando simplemente de violencia y no de otros derechos, no tiene plata para pagar el colectivo para ir hasta la comisaría. Cuando llega a la comisaría, la policía la trata peor que su maltratador o su abusador. No tiene una contención en términos materiales para poder despegarse de esa situación de violencia, entonces el derecho no me estaría sirviendo, no me estaría alcanzando, mejor dicho, no me estaría mejorando materialmente mi situación de vida. Bueno, eso, nada. Seguramente la mayoría de los que están acá conocen estos datos porque todos hemos trabajado mucho y muy frecuentemente con esto, pero algo de lo que decía Paola resuena un poco en esto que vamos a presentar hoy, porque lo que estamos haciendo es volver a trabajar sobre nuestros datos mirándolos desde un lugar un poco diferente. En realidad estoy hablando yo, pero estoy hablando yo por un azar, porque en realidad esto es lo que venimos haciendo, el trabajo de la línea, estamos trabajando con Ana Marimachi y con Sol Prieto a la cabeza de un equipo que la verdad está buenísimo. Y nos metimos a trabajar de nuevo, sobre todo con la encuesta de 2019. Estaría bueno que trabajáramos un poco más con las 2008. Igual voy a decir todas las cosas que nos van faltando, porque además en diálogo con lo que empezaron a presentar Paola y con lo que después va a presentar Esperanza, vamos a ver que hay otros cruces que nos parecen súper interesantes para hacer. Nosotros empezamos con una pregunta que es una pregunta clásica en los estudios sobre género y religión, que es: ¿son las mujeres más religiosas que los varones? Esa es una pregunta que es así. Bueno, este es el informe, está disponible para bajar desde la página del CEIL. La encuesta la hicimos a nivel nacional, en 2019, 2.421 casos, fue presencia probabilística y representativa a nivel regional.
Empezamos entonces con esta pregunta, ¿son las mujeres más religiosas que los varones? Y teníamos estudios del mundo que nos decían, bueno, la verdad, un poco sí. Y si nosotros vamos a ver lo que pasa con la encuesta, vemos que... Algo está así todo el tiempo, gracias. Vemos que a partir de los datos de nuestra encuesta nos encontramos con que las mujeres que declaran tener una religión superan en 6 puntos porcentuales a los varones. Y acá lo que hacemos es sumar en realidad lo celeste que son los católicos con lo verde que son los evangélicos. Entonces nosotros vemos que hay un 23,8% de varones que son sin filiación religiosa, que declaran no tener religión, son ateos, agnósticos o dicen que no tienen ninguna religión, contra el 14,5% de mujeres. Hay un mayor porcentaje de mujeres que adscriben al catolicismo y un mayor porcentaje de mujeres que adscriben a las iglesias evangélicas. Nosotros además esto lo cruzamos con algunas otras preguntas. Nos interesaba pensar, les preguntamos sobre una escala de espiritualidad y una escala de religiosidad. Acá trajimos la escala de religiosidad porque como somos... No, la de espiritualidad. Perdón, la de espiritualidad. Porque como somos sociólogas mostramos los datos que me gustan más. Entonces acá lo que vemos que también se da en la escala de religiosidad es que las mujeres están más representadas en la escala de espiritualidad alta, 12 puntos porcentuales más, y los varones son en porcentaje, están más representados en la escala de espiritualidad media y baja. También nos preguntamos por las prácticas. La asistencia al culto es uno de los indicadores clásicos para medir la relación con la religión, y lo que nosotros notamos es que las mujeres están más representadas en práctica frecuente y práctica ocasional, y los varones están más representados en la no práctica. Esto significa que cuando les preguntamos si van a las celebraciones de su culto, nos responden nunca. Este dato también lo podemos ver con otras prácticas que medimos, como la frecuencia del rezo y de la oración, que es la práctica más frecuente y que en general se realiza individualmente, la lectura de libros sagrados, especialmente la Biblia, pero también otros libros, y otra práctica que nosotros encontramos bastante frecuente, que es el hablar con los seres queridos difuntos. En todas estas, las mujeres muestran una mayor tendencia en la respuesta de más frecuentemente y ocasionalmente, y los varones le sacan mucha distancia en el nunca. Pero para trabajar con la brecha, es decir, esta era como nuestra pregunta de entrada. Bueno, ¿qué es lo que cómo las mujeres escriben y qué es lo que las mujeres y cómo las mujeres practican? Nos interesaba, para llegar a la brecha de género, qué pasaba con las opiniones sobre la sociedad, el género, la sexualidad y la familia. Empezamos por la del aborto, porque la opinión sobre el aborto desde nuestra primera encuesta fue y sigue siendo una variable de corte. De hecho, en todos los análisis que nosotros hicimos a partir de 2008, nos dimos cuenta que ordenaba diferentes clústeres, formas de pensar, tanto adentro de los grupos religiosos, los católicos y los evangélicos, como dentro de las personas sin filiación religiosa. Es interesante que mujeres y varones se diferencian poco en general. Si nosotros vemos esta primera barra, vemos que las mujeres están a favor de derecho al aborto siempre, claro, iba a decir libre, pero es un poco demasiado. No hay una diferencia estadísticamente significativa, y tampoco vemos mucho cuando analizamos a las mujeres y a los varones que tienen religión. Esta es la suma de católicos y evangélicos, pero sí hay una diferencia interesante entre mujeres sin religión y varones sin religión. Las mujeres sin religión son
se destacan por estar a favor del aborto siempre en casi 12 puntos porcentuales por encima de los varones. Esto se lo debemos a la bendita tosudez de Ana, que después de que viniera Diego Reynoso y nos dijera no corta, entonces Ana agarró, se puso con todos los datos, sumó, restó, hizo magia estadística y dijo sí, bien, también corta. El género también corta, pero cortaba en otro lado. Es decir, acá estos datos son interesantes porque muestran una interacción compleja entre religión y género, que es una pista que tenemos que seguir estudiando. La otra que tenemos que seguir estudiando, que no está acá, y esto para que lo anotemos, es la relación entre edad, edad, religión y género. Es decir, esa barrita de abajo, cortada por edad, seguramente Exactamente. ha puesto guita, ¿no? Yo ayer cuando repasaba esto también pensaba que podríamos apostar plata y nos iba a salir bien. Después también nos interesaba pensar algunos indicadores que los elegimos, como, no sé, podríamos llamarlos como algo así como índices de progresismo, índices de conservadurismo. Dentro de estos trabajamos con la afirmación una pareja de gays o lesbianas debe poder adoptar niños, y acá nuevamente lo que nos apareció es que en un contexto de mayoría de acuerdo vemos que hay diferencias entre mujeres y varones, hay alrededor de 9 puntos en general. Hay alrededor de 13 puntos entre mujeres con religión y varones con religión, y ahí es interesante porque las mujeres con religión están más de acuerdo y las mujeres sin religión también están más de acuerdo. Es decir, todas las mujeres en general están más de acuerdo con la idea de que una pareja de gays o de lesbianas deben poder adoptar niños. Vamos a ver que esto tiene que ver con nuestra hipótesis que está relacionada con lo que proponía Paola. Hay algo ahí que tiene que ver con el cuidado, con la familia y con la conservación de algo que está jugando y está jugando de manera bastante fuerte, incluso cuando discute aquellos sujetos índices de progresismo que ahora vamos a ver al final. Cuando preguntamos si el único matrimonio válido es entre el hombre y la mujer, lo que vemos acá, les voy a pedir ahora que veamos más vale el desacuerdo, que eso sería como el índice de progresismo, y vemos que también las mujeres están más en desacuerdo con esta afirmación, muy acentuadamente las mujeres sin religión, y también se nota esta diferencia, un poco menos, ¿no? 11 puntos en un caso, 12 en otro, en las mujeres con religión y los varones con religión. Y sin religión, perdón que me meto un toque, pero ven que duplica. Si sumamos, o sea, ni acuerdo ni en desacuerdo con de acuerdo, los varones duplican a las mujeres en los sin religión. Seguimos intentando trabajar con una suerte de índice de progresismo. Preguntamos sobre las opiniones con respecto al consumo de drogas. Y acá lo que podemos ver es que cuando trabajamos es una decisión individual, que es el azul, vemos que esa es la que prima en los varones. Y cuando pensamos en qué es lo que las mujeres van eligiendo, vemos que entre las mujeres está más fuerte la idea de que es un vicio, es una debilidad moral, eso sobre todo en las mujeres con religión, y es una enfermedad. Nos vamos a detener un poco en estas dos porque lo que nos interesa pensar nuevamente es cómo las mujeres piensan los temas de salud y los temas de los problemas, ¿no? Para nosotras, ¿no? En esto del vicio y la debilidad moral, hay algo, tienen una sintonía en el sentido de pensar como algo que puede ser asistido, que puede ser cuidado. Y en ese sentido,
las mujeres suman estas dos opciones. En cambio, en los varones hay una, y sobre todo los varones sin religión, hay una fuerte propensión por pensar que es una decisión individual, ¿no? Acá entre los varones lo que prima es la autonomía, y acá también podemos apostar plata, María Esperanza, porque vamos a encontrar a los jóvenes mucho más representados que otras edades. Eso es algo que tenemos que seguir haciendo. Si vamos a nuestra última... Ay, no. Disculpen, no fue intencionado. No puedes ponerla así, sin aviso. Estos datos nos interesaban bastante porque hicimos la pregunta si debe implementarse la pena de muerte para los delitos graves. Discutimos mucho sobre si publicar o no publicar estos datos, sobre cómo los publicábamos. Porque el agregado daba 50%, pero esto está desagregado por 6 operadas. El agregado nos da 50% y cuando vimos eso en los primeros análisis, imagínense cómo nos agarramos la cabeza. Cuando empezamos a desagregarlo, fíjense que hay algunas diferencias. Estas diferencias no suelen ser tan grandes, sobre todo no son tan grandes entre las mujeres sin religión y los varones sin religión. Sí aumentan un poco más en las mujeres con religión. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque en realidad que las mujeres con religión estén más de acuerdo con la pena de muerte tiene que ver además con que, como vimos antes, el catolicismo es estadísticamente más pesado, por ejemplo, que la pertenencia a los evangélicos. Y los evangélicos están menos de acuerdo con la pena de muerte que los católicos. Ahora, católicos y católicas, como son más, entonces inflan más, pesan más en esto de mujeres sin religión. Con esto queremos decir que el peso de las católicas en la pena de muerte es un peso alto. Porque acá tenemos que contar las religiones están más de acuerdo que Sí. Difícil. Sorpresivo. Por eso la trajimos, tenemos hipótesis también para esto, pero por eso trajimos este dato, porque después de darle varias vueltas empezamos a hacer algunas entrevistas para tratar de entender por qué. Porque además hay algo que nosotros venimos trabajando, que es como de alguna manera desanclar algunas de las capas que aparecen pegadas. Entonces, claro, están en contra de la pena de muerte sería un indicador de progresismo, ¿no? Estar a favor sería un indicador de conservadurismo. Sin embargo, cuando nosotros lo ponemos con todos los demás indicadores, este no nos pega. ¿Y por qué no nos pega? Sobre todo pensando en las mujeres. Bueno, la hipótesis que nosotros tenemos es que precisamente toda la relación entre las mujeres y el cuidado de la vida y la maternidad, sin importar de qué tipo de familia sea, porque además eso nos interesaba bastante. Las mujeres están a favor de que cualquiera pueda adoptar, no importa su orientación sexual, muy fuertemente. Las mujeres están a favor del matrimonio igualitario en porciones también un poquito más altas que los hombres, los varones no tanto, pero un poco. Entonces ahí hay una centralidad de la familia y del cuidado y de, llamémoslo, la reproducción de la vida, que es importante. Y lo que nos empezó a aparecer en las encuestas cualitativas es, bueno, si a mí me tocan un hijo, yo lo mato. O sea, esa es la cita textual que nos apareció en diferentes modulaciones. Entonces, lo que nosotros estamos empezando a ver es como precisamente la idea del punitivismo, que nosotros podemos ver también en los distintos feminismos, nos aparece aquí en nuestra encuesta. Precisamente por esta idea de una mayor adhesión de las mujeres a lo que tenga que ver con las políticas de cuidado, con las políticas de la vida, que las mujeres estamos más de acuerdo con que exista toda una red de sostén de las políticas de cuidado, pero también que, bueno, si vienen y nos tocan a un hijo,
¿Hasta dónde se extiende el cuidado? Cuidado. Sí, es complicado. Bueno, y para cerrar, claro, esto que también es una búsqueda, buscamos bastante, porque en realidad queríamos encontrar fotos donde no hubiera mujeres, y la verdad que nos costó, porque sí había mujeres en los encuentros de Emilia, y mucho menos, poquitas, muchas menos. Pero lo que sí es interesante es que en varios espacios de militancia y en los espacios de militancia digital sí vemos una presencia de masculinidad mucho más fuerte. ¿No? ¿Sol? Sí. No, ya lo sacamos esto. Sí, eso también lo diríamos, pero no tenemos tantos datos. Sí. Bueno, también yo voy a hablar parada porque soy aún más petiza que todos, entonces, y me disculpo, la presentación está en inglés porque en realidad la acabo de presentar hace 2 días en un taller en Santiago que era con gente de otros países, y me dio mucha fiaca el fin de semana traducirla, pero la voy a ir contando en castellano y no es muy complejo, digamos. Y como yo no produzco datos, soy como un vampiro de datos que me aprovecho de los datos de otros, pero los cito lo más rigurosamente que puedo, ¿no? Entonces, el gender gap, bueno, la verdad es que lo que es muy impresionante de esto es que hoy en Argentina hay un consenso total en toda la gente que estudia opinión pública, voto, etcétera, de que hay una brecha de voto entre varones y mujeres. O sea, esto que presenta Paola es, en su caso, creo yo, muy exhaustivo, porque ella en realidad viene pensando el tema, tal vez la primera, me atrevo a decir, pero hoy el consenso es total sobre esto. Hay una especie de cosa cuñana, digamos, de que y en Argentina, y hay un consenso sobre el que hay una tendencia al gender voting gap mundial, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos, no sé si el privilegio o la desgracia de que somos un caso extremo en este gender gap. Creo que casos más extremos son Polonia, en donde el gender gap son como 35 puntos, Corea del Sur y Corea del Sur. Pero entre los jóvenes, no sé si es de la edad. Bueno, estos son los datos, justamente estos son los gráficos que acaba de presentar Paola, están publicados en su artículo publicado en el año 2024. No me voy a detener, pero realmente si vos mirás esos gráficos es bastante evidente, digamos, autoevidente la diferente evaluación que tienen varones y mujeres sobre la figura de Javier Milei. Y lo que es interesante, y que esto es lo que venimos trabajando con Paola, y Paola realmente creo yo que es un recurso estratégico, porque no todo el mundo tiene las series tan atrás, ¿no? En realidad, cuando vos empezás a ver esto, vos podés ver que Milei es en realidad, o digamos, el gender gap en relación a Milei es el último punto de una tendencia que se venía construyendo desde hace años. Como dijo Paola recién, por lo menos desde el 2015. Y esto es otro estudio hecho por 2 amigos mutuos de Sol y mío, por Abelardo Vitale y con Nicolás Terechuk, en conjunto con la Universidad de Quilmes. Y realmente es muy interesante también, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero fíjense, ahí no se ve la edad acá, pero estos son varones, ellos ven más, a diferencia tal vez ellos ven más fuerte el gap entre el grupo más joven de varones, o sea, entre 16 y creo que es 29 años. Pero los datos en realidad acá dicen más o menos lo mismo que dijo Paola recién, o digamos, perdón, esto no es voto, lo interesante es que
la brecha que venía en el voto se mantiene al día de hoy en lo que tiene que ver con la valoración del gobierno y de la imagen de Javier Milei en el gobierno. O sea, los varones no solamente votaron más por Javier Milei, sino que hoy, en un momento en el cual la imagen del gobierno y de la figura presidencial empieza a estar cascoteada, por decir así, los varones bancan más la parada. Y al momento actual los que bancan más la parada son los varones más jóvenes, digamos. Milei viene perdiendo, se le viene disgregando apoyo de diversos grupos, pero el core, digamos, el núcleo, el corazón emocional del apoyo al gobierno son los varones jóvenes. Y inversamente a esto, y me parece que esto es importante entenderlo, el core de la oposición al gobierno o sea, las personas que se sienten más visceralmente alejadas del gobierno de Milei, sí son las mujeres entre 30 y 44 años que decía Paola. O sea, ese es un desastre para él. Un desastre, estoy en contra de las medidas que implementan. O sea, claro, implementan un desastre. Un desastre. Digamos, la mayoría de la gente que dice Milei, un desastre, son mujeres de entre 30 y 44 años. Bueno, esto yo en realidad ustedes ya lo saben, yo lo presenté esto porque estaba hablando un conjunto de gente que en su mayoría no era argentina, pero esto por un lado se corresponde con un hecho objetivo, que es que el gobierno de Milei prometía ser un gobierno que precediera la agenda, los avances de la agenda de género en Argentina, y efectivamente es un gobierno que una vez gobernando está retrocediendo esos avances de la agenda de género, ¿no? Entonces acá yo presenté, hablé del financiamiento, del cierre del Ministerio de la Mujer, del financiamiento del plan ENI a la reducción del embarazo adolescente, el cierre de la línea 144, etcétera, etcétera. Acá yo, bueno, entonces, pero a mí lo que me interesa obviamente, ok, creo que estamos las tres pensando lo mismo, que es, bueno, están estas brechas, ¿no? Pero ¿cuál puede ser la causa? Porque tampoco podemos llegar a una cosa ontológica de decir los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? Porque además esto no era así. O sea, una de las cosas que creo que dijo Paola muy claramente es que si vos mirás las encuestas globales y de Argentina de la década del 80 a la década del 90, no veíamos esta diferencia tan grande entre las... que además fíjense que es una diferencia que no es solo de votos, sino que la otra cosa interesante es que son diferencias de preferencias ideológicas o de visiones de mundo, ¿no? Que se conectan con el voto, pero van más allá del voto, ¿no? Y acá, entonces la pregunta es un poco, ¿qué ven estos jóvenes que se sientan atraídos por Milei? Y yo hace un tiempo vengo trabajando un tema que no lo voy a presentar acá, que es lo que yo llamo la performatividad populista, ¿no? Que es el hecho de que estos líderes es mucho más importante. O sea, lo interesante es que cuando vos te metes a estudiar el discurso de los líderes populistas de derecha, a veces no dicen tanto a nivel específico de políticas públicas, sobre todo cuando están buscando ganar una elección. O sea, cuando le preguntaban a Milei, bueno, pero usted siempre dijo que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero ellos decían, no, nosotros vamos a luchar contra la violencia de la mujer, bla, 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 bla. Milei es un caso muy extremo, pero si vos estudiás el bolsonarismo, por ejemplo, Bolsonaro no hizo grandes cambios en las políticas oficiales del Estado brasilero en el tema de género, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba pensar, de hecho tampoco Trump, bueno, Trump sí puso la Corte Suprema que terminó eliminando el derecho al aborto, pero el gobierno de Trump, y de hecho Trump no tiene un discurso extremadamente misógino como sí lo tiene Milei. Entonces, cuando vos estudiás estos populismos, esta aparente paradoja de que el tema de género es obviamente central en la identificación entre líderes y votantes populistas de derecha o de derecha radical, pero a veces eso no tiene la centralidad en las agendas que hablan más de inmigración o que hablan... Y para mí lo central es porque la ideología en esta época muy visual y muy... en donde la política está muy conducida por las redes sociales, se traduce de manera mucho más eficiente y
clara a nivel de las performances que a nivel de los manifiestos partidarios, ¿no? Y lo que encontramos con Milei y lo que encontramos en todos los líderes de estas derechas, nuevas derechas, derechas radicales, es una constante performatividad de la agresión. O sea, la constante performatividad de una idea de masculinidad, en donde masculinidad está identificada con agresión. Pero no solo está identificada con agresión, está identificada con agresión específicamente hacia mujeres y LGTB y grupos vulnerables, sí. Sí, en Meloni también. ¿Perdón? En Meloni también. Bueno, lo que pasa es que Meloni es mujer. Ahí yo no lo tengo en esta presentación, pero si querés después hablamos, yo tengo publicado sobre eso. Las mujeres tienen que hacer un doble, como siempre un doble trabajo, ¿sí? Que es, el varón tiene que performar masculinidad y agresión. La mujer tiene que performar feminidad Y masculinidad. y masculinidad al mismo tiempo. Entonces son performances que son mucho más complejas. Entonces, en un cierto sentido, sí, todas. Primero que ojo, que yo acá porque estoy analizando mi ley, pero ser mujer populista es una vía extremadamente eficiente al poder. O sea, no es que este repertorio quede solo reservado a varones, ¿entiendes lo que estoy diciendo? O sea, tenés mujer, tenés Meloni, tenés Sarah Palin, tenés en Australia la líder populista me parece mujer, en Suecia también, Marine Le Pen, ¿cómo? Perdón, Ayuso, también en un cierto sentido Cristina Kirchner, sí. O sea, es perfectamente posible usar este repertorio siendo mujer, pero tenés que hacer performances mucho más complejas. ¿Bullrich? ¿Cómo? ¿Bullrich? Sí, también. Pero Bullrich es diferente. Yo creo que Bullrich nunca. Fíjate qué interesante que Bullrich es la figura de. Igual no quiero detenerme en esto, pero fíjate qué interesante que la figura de Bullrich, la performatividad de dureza, vestirse de policía y todo eso es central. Pero Bullrich yo la veo más con una cosa de derecha más clásica, si vos tenés. No con esta. Porque la otra cosa que tienen estas performances es que todo el tiempo van a lo bajo. Como dice Piero Ostigui, en términos culturales. O sea, combinan agresión, pero combinan alto y bajo. En términos socioculturales, o sea, lo vulgar, lo no educado, lo popular, pero popular en un sentido antagonístico con la cultura alta, por decirlo de esta manera, ¿no? Y yo eso no lo encuentro tanto en Bullrich. O sea, Bullrich es una figura para mí más similar a un líder mano dura de una derecha más tradicional. No sé si se entiende lo que quiero decir. Margaret Thatcher. Claro, más central a Margaret Thatcher, exactamente, sí. Y acá yo siempre uso este ejemplo cuando esto de que las performances, y no es casual esto, la performance es una performance de agresión y creo que es importante que tenemos que decirlo, pero es una agresión que está centrada en la agresión hacia mujeres y grupos LGTB, ¿no? Estos son ejemplos de las, no tengo que explicar el contexto como sí lo expliqué en Santiago de Chile, son todos diferentes mensajes de diferentes momentos en el tiempo de Milei contra Larry Espósito, ¿no? Lo interesante de esta verdadero uso del poder presidencial para perseguir a una ciudadana privada es que hubo otros cantantes pop de la misma generación y de un perfil similar a Larry Espósito, Dillon, Trueno, Milo J, ¿vieron? Somos los papás que no saben que también criticaron al presidente o a sus ministros y lo hicieron de una manera mucho más dura de la que lo hizo Lali y no hubo ninguna agresión contra ellos. O sea, ¿sí? Acá lo que, para mí la hipótesis es que lo que se castiga no es solamente la crítica, sino que lo que es verdaderamente imperdonable es una mujer joven que critica al presidente. Si lo hace Dillon, parece que queda, o Esteban Lamotte, o pasa completamente desapercibido. Bueno, Emilia Marnes, que viste que una vez evadió una pregunta, la levantan como que es la artista libertaria. Pues le preguntaron por la situación cultural de la Argentina y dijo, no sé. Emilia Marnes, es la novia de Duki. ¿De quién? De Duki. La novia de Duki se llama Emilia Marnes.
Cantantes, bueno, cantantes. La otra cosa interesante es que cuando vos estudiás el discurso de Milei, en esto que yo hablaba de la diferencia entre las derechas más tradicionales y estas derechas populistas, y que yo creo que es central para entender, estos son todas hipótesis, ¿no? O sea, también cero datos, son cosas que yo desarrollo, que sería muy lindo tener la plata del PISAC para hacer las entrevistas. Para mí un elemento hipotéticamente central en la formación de este lazo representativo emocional entre los jóvenes mileístas y Milei, los jóvenes varones, y que es una diferencia entre la construcción que hace Milei de sí mismo y de su propia historia y las derechas más tradicionales, es que lo que yo llamo el modelo de el mesías perdedor o el mesías herido de Milei. O sea, contrastemos, ¿a qué me refiero con esto? Y no es casualidad que yo uso el mesías, o sea, para mí, cuando yo hablo de populismo hablo de redención, hablo de términos que tienen connotaciones religiosas, más que de la teoría liberal contractualista. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, cuando vos ves la figura de Mauricio Macri, por ejemplo, la construcción del autorrelato de liderazgo de Mauricio Macri, yo soy un tipo súper exitoso, aspiracional. Rico, flaco, alto, ingeniero de ojos azules, tengo una hermosa mujer, tengo una hija hermosa. Mi vida es una aspiracional. Milei es completamente diferente. Milei se presenta abiertamente hacia sus seguidores como un loser, ¿sí? Lo digo completamente en serio, alguien que ha sido dañado por el mundo sistemáticamente, que su padre le pegaba, que no le fue bien en la facultad, que no logró formar familia, Lo echaron del Banco Central. él no dice eso, pero sí dice ¿qué? No le renovaron la pasantía. O sea, de alguna manera lo que él dice es, está bien, pero el establishment económico nunca lo reconoció, por decirlo de esta manera, económico en el sentido de los economistas, ¿no? Y sin embargo, acá estoy dominando a todos, ¿no? Ayer nos decían que estábamos locos y sin embargo acá estoy. Entonces, es una legitimación de sí mismo diferente. No es él decir, soy re exitoso, sino es decir, el mundo me trató mal, yo logré tener éxito y ahora yo voy a paliar a los que me trataron mal. Y creo que ahí hay algo que nos explica el tipo de masculinidad herida que convoca en estos sectores más jóvenes. Y acá igual creo que estamos las tres pensando muy en paralelo en el sentido de pensar hipótesis que puedan explicar la brecha de género, ¿no? Y la verdad es que yo odio hacer esto, lo que voy a decir ahora, pero creo que tenemos que revisar a Robert Putnam y Bowling Alone, que odiaba yo hace 20 años y que publiqué varias cosas, pero que para mí hay una diferencia cuando pensamos en por qué las mujeres son menos mileístas o son más opositoras que los varones, porque para mí hay diferencias estructurales de socialización y participación en la comunidad de las mujeres, que generan ciertos anticuerpos, por decirlo de esta manera, en contra de este tipo de... o sea, Robert Putnam es de Bowling Alone, ¿no? De acuerdo a Javier Balza, que el libro de él, ¿Por qué ganó Milei?, realmente me gustó mucho, y esto lo encontramos en todos los estudios sobre las manósferas de los últimos... El apoyo por Milei se correlaciona fuertemente con sensaciones de alienación, inadecuación y aislación en los hombres jóvenes. El 60% de los votantes jóvenes de Milei dicen que no se pueden relacionar con las mujeres porque es la culpa del feminismo. O sea, que les cuesta mucho acercarse o relacionarse con mujeres. Y la mayoría de ese 60% dice que dejó de buscar relacionarse con mujeres. Y un estudio que hizo la Universidad de Quilmes con sus propios estudiantes, los estudiantes que votaban por Milei tenían fuerte correlación con sensaciones de no tener un lugar en el mundo y sensaciones de que todos tienen un lugar en el mundo, pero yo no.
O sea, es una sensación de desplazamiento, aislamiento, y esto me parece muy interesante, de que los varones no tienen una identidad propia. Y de hecho, yo hace poco sacó un estudio muy importante, muy bueno, la Fundación Reina Sofía de España, que es un estudio sobre las manósferas digitales con un montón de evidencia. Y una cosa que encuentran es que los varones dicen que el feminismo les dio a las mujeres jóvenes una comunidad, de la cual ellos están excluidos. Y esto genera un fuerte sentimiento de resentimiento. O sea, no tanto el feminismo como es rechazado, o no solo en relación a los efectos que causan al mundo, sino que es rechazado porque las mujeres tienen algo que yo no tengo, que es una pertenencia a una identidad. Y fíjense que estos amigos nuestros, Abelardo, Vital y Nicolás, tomaron esta idea de Javier Balsa y la fueron a preguntar en este encuentro, algo similar, en este informe de la Universidad de Quilmes. Le preguntaron a mujeres y varones por participaciones en organizaciones, bien putnamiano, participaciones en organizaciones de la sociedad civil, sociales, políticas y artísticas, cualquier tipo de organización, sociales, políticas, artísticas, el celeste, actividades deportivas, participaciones en movimientos comunitarios, comedores, etc. El verde es youtuber, social comunidades, participación en grupos religiosos y no me identifico con ningún movimiento. Y fíjense que realmente tal vez hay una variable mediadora entre género y nueva derecha, que es la participación en actividades comunitarias. De cualquier tipo. Fíjense que las mujeres, hay una brecha muy importante en participación entre mujeres de 30 y 49 años y varones de 30 y 45 años. Las mujeres participan mucho más. Sí. Sociales, derechos humanos, esa la negra es sociales, derechos humanos, políticas y artísticas. Sí, pero participan mucho más. Y los varones más participan mucho más en lo religioso, pero participan mucho más en cualquier cosa. Eso es lo que te digo. Ver la participación como conservadora en lo religioso, y ahora tenemos que verlo que la participación en lo religioso es comunitaria, es para el cuidado, le da idea de comunidad. Mira, mujeres en 30 también. Las mujeres, o sea, realmente esto, les vuelvo a repetir, les digo, esto para mí es doloroso porque es Putnam, y a mí Putnam no me gustaba. Es mucho peor. Claro, es duro. Pasimo para no. Es urgente, total. Es verdad, es súper desvirtuada la afiliación política, pero hay más del 53% de mujeres afiliadas a partidos políticos en general. No sabía esto. Que los varones los datos están en el... Bueno, y otro dato, por ejemplo, se participan más políticamente que las varones. Otro dato, que no tengo el dato, pero charlando con gente que hace fiscalización de elecciones me dijeron que es así. En toda Latinoamérica, en todas las elecciones que yo fui, que conocí o que un par que fui a fiscalizar, y acá era así, hasta que ahora con la boleta única en paz, la fiscalización, presidentas de mesa, fiscales de mesa, o sea, todo el trabajo comunitario lo hacen las mujeres, ¿no? En toda Latinoamérica. No, porque son docentes, no, porque lo quieren hacer. No, está bien, pero presidenta de mesa es obligatoria, es una carga, ahí sí. Los fiscales partidarios sí hay más mujeres. Yo entiendo eso, pero la diferencia es que la mujer le llega el telegrama y la mujer que dice, uy, voy. Sí. Y el hombre dice, no, ni en pedo. La multa no existe aquí. Y fíjense esto. Entonces fíjense porque este gráfico realmente me parece notable. Votaron a Milei y lo apoyan actualmente, el 58% no participa de ningún tipo de organización. Nada, ni las iglesias, nada. No votaron a Milei y apoya actualmente el 37%, nada. Vamos a matarlos a todos. Votaron a Milei y no lo apoyan actualmente, sigue ganando en nada, pero es un poquito más altito la participación. Deportiva.
pero es deportiva. Varón. Bueno, está bien, pero no podemos, no le neguemos el carácter comunitario al partido de fútbol 5 de los compañeros. No votaron a Milei, pero fíjense esto, no votaron a Milei y no lo apoyan actualmente, gana la participación, ¿no? Obviamente, y esto es totalmente, no es evidencia científica para nada, pero una cosa que me llamó mucho la atención, o sea, esto es el acto de Milei, es que en los actos en la marcha universitaria del otro día, si vos mirabas cualquier foto de las protagonistas de la protesta, en el 90% eran mujeres. O sea, las presidentas de la FUBA, estas son las presidentas de los centros de estudiantes secundarios. O sea, no es que no haya varones, obviamente, pero vos ves esas fotos y... segunda hipótesis, y esto, tal vez el feminismo, lo más importante de la marea verde, más allá de las políticas, es que generó un sentimiento de comunidad. Incluso muchas mujeres que tienen perspectivas críticas, esta sería mi hipótesis, con respecto o al aborto, o a... o sea, es un poco como, mira, a mi familia la critico yo, no vos, ¿sí? Es más importante, yo no sé cómo se mediría esto, pero la sensación de que acá hubo algo que tampoco podemos tirar abajo del tren. Aunque tal vez hayamos llegado a otras conclusiones con respecto al aborto, o aunque tal vez no nos refrendemos como feministas, ¿no? Como muchas de estas, probablemente de estas mujeres de la encuesta de religiosidad, pero hay una sensación de que hay algo en esa comunidad que sigue resonando y que no podemos dejar que maten, por decirlo así. Y segundo, el entrecruzamiento de esto con el mundo de los cuidados, ¿no? Porque muchas de estas, o sea, el mundo de los cuidados tal vez es para las mujeres una maldición y una bendición al mismo tiempo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque es una sobrecarga, obviamente, del trabajo. Muchas de estas participaciones probablemente vienen adosadas a las tareas de cuidado. O sea, ¿no? Está bien, tal vez vos vas a hacer yoga o grupo de lectura porque te gusta, pero probablemente participes en una cooperadora por uno de tus hijos, vas a un club a vender empanadas porque tenés que recaudar fondos para el partido de básquet. Y eso, por eso digo que ese mundo de los cuidados también te quita mucho, pero te da algo, que es estas participaciones en estos espacios, esta formación de grupos. Construcción de comunidad. Construcción de comunidad. Te da comunidad, entonces vos tenés la comunidad de las mamás de natación y te da la posibilidad, al entrar en estos espacios, de lo que es, si estamos volviendo a Putnam, que es la posibilidad de compartir espacios con gente que no son como vos, ¿no? Y entonces, bueno, capaz vos sos evangélica o católica, pero la verdad que por ahí llevas a tu nena a natación, donde hay otro nene que es hijo de dos mamás, y esto es literalmente Tocqueville, o sea, ¿no? Tocqueville, Putnam, teoría democrática. Y te das cuenta de que no son monstruos, de que son parecidos a vos, mientras que vos, si sos una persona que no sale nunca de su casa y te relacionás con la realidad a través de una pantalla, nunca tenés esta experiencia. Bueno, acá esto no me interesa tanto porque hace poco Cristóbal Rovira Calvázar sacó un estudio en donde mostraba que este gender gap es mucho más débil en Chile, como estaba en Chile. Entonces hay una posibilidad que es que en Argentina el backlash fue mayor porque los avances fueron mayores. Hay otra posibilidad que es que el estallido chileno le generó un sentido de comunidad a los varones también, algo que en Argentina no pasó. Y hay otra posibilidad de que simplemente en Chile gane Milei, un Milei dentro de 4 años, porque hace 4 años, cuando yo iba a encuentros feministas y escuchaba lo que decían las compañeras de Brasil, decían en Argentina esto nunca puede pasar, ¿no? Y acá, como digo, esta es
uniendo teoría política y cine de ciencia ficción. My Two True Passions es la película de Matrix, ¿no? Y la verdad que acá creo que tenemos que revisar un poco lo que fue la teoría de los totalitarismos y de los fascismos del siglo XX, y ya con esto termino, porque la idea lipsetiana, por decir así, del fascismo como unido a la movilización, lipsetiana, arendtiana, ¿no? De estos movimientos que te ponen la camisa negra y te llevan a marchar. Y la verdad que yo creo que estamos viendo una cosa en donde el movimiento hacia la derecha se acompaña de la forma, justamente es al revés, es una derecha disolvente de los espacios comunes y comunitarios. Y no es casual, creo yo, de que los gobiernos de extrema derecha tienen una ofensiva en todo el mundo, no solo sobre lo estatal. Yo creo que acá esta es una discusión que tenemos que dar, y ya ingresando en un terreno más político, ¿no? La lucha no es contra el Estado, la lucha es contra lo público, ¿sí? O sea, es la erosión de todos estos espacios públicos donde se generan estas comunidades que, aún siendo cascoteadas, generan ciertas resistencias hacia este tipo de fascismos. Fíjense, ¿cuáles son los lugares en la Argentina en donde uno hoy, hasta el día de hoy, se puede encontrar con gente que no pertenece a tu mismo grupo social? La universidad pública es uno, claramente. La escuela primaria y secundaria tal vez ya no lo es, pero sí la universidad. El club de fútbol. Yo siempre dije que uno de los lugares que quedaban policlasistas era la popular de la cancha, ¿no? Sí. Eso también está amenazado. El transporte público, las bibliotecas, los clubes de barrios, todos los espacios públicos, digamos. De alguna manera, para mí la idea ahora es, bueno, quédate en tu casa y relacionate a través de una pantalla. Y las mujeres pueden hacer esto menos, por un lado, por responsabilidad de los cuidados, y segundo, queremos hacer esto menos. O sea, en todo el mundo hay evidencias de que las mujeres les gusta o están en un momento en el cual necesitan o les gusta o están obligadas a juntarse con otra gente en este tipo de espacios de una manera que para los varones está más restringida. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer la participación en espacios públicos? O sea, cualquiera, no importa, la cancha de fútbol, la biblioteca, el teatro, el colectivo, la universidad. Las últimas preguntas. Primero, que es la que estamos mirando con Paola. ¿Puede constituirse el género en un clivaje político estable a la Lipset y Rocan? La teoría de partidos políticos nunca dijo esto. O sea, no tenemos la menor idea de cómo sería un sistema de partidos en donde tenés un partido de y para mujeres y un partido de y para varones. O sea, ¿podríamos llegar a evolucionar en esta dirección? ¿Cuáles las consecuencias de esto en la esfera de lo íntimo? En la última elección de Milei yo tuve varios casos, incluyendo alumnas que se pusieron a llorar en mi clase diciendo mi marido votó a Milei, nosotros tenemos 2 hijas, yo no sé qué va a pasar ahora. También conozco un montón de casos de padres y madres de mi generación que dicen, yo soy feminista y mi hijo tiene 15 años y me viene a decir que... O sea, los viejos clivajes de clase no impactaban a la esfera de lo íntimo y de lo familiar. Estos clivajes sí, estamos hablando no solamente de lo político, estamos hablando de los hogares, estamos hablando de las familias, estamos hablando de... ¿Qué va a pasar con eso, digamos? Los amigos, ¿es sustentable un sistema en el cual las mamás votan algo y los papás votan otra cosa, o los madres y los padres votan una cosa y los hijos otra, digamos? Antes el clivaje de clase, como digo, por ahí impactaba ciudades, barrios, pero no adentro de los hogares. Segundo, hay una tendencia a decir, bueno, aguantemos cada avance feminista, tuvo su backlash, pasó en la década del 20, pasó en la década del 70, o sea, ¿no? El fascismo y después Reagan. Pero ojo, porque también si uno mira lo que es la historia feminista, uno puede darse cuenta de que a veces estos backlash realmente tienen la capacidad. O sea,
no sé, yo voy caminando y veo las parejitas jóvenes de chicas o de chicos del mismo sexo que van de la mano, que me pasó recién, y digo, bueno, esto va a pasar, ¿no? No van a lograr tirar atrás lo que fueron los cambios positivos de esta época. Pero ojo, porque también la historia muestra que si tiene la suficiente cantidad de poder estatal, el daño, digo, los 50 sucedieron por el backlash de los 30 contra los 20. Reagan y Thatcher sucedieron en los 80 por el backlash de los 70 contra los 60. Entonces, sí puede haber retrocesos importantes. Ya no está el Roe versus Wade, o sea, ya no. Totalmente. No solo Roe versus Wade, y acá quiero decir dos cosas que pensaba mientras las escuchaba y con esto juro que termino. Estas derechas no son derechas conservadoras. Esto me parece que es muy importante decirlo, ¿sí? Son derechas radicales, disolventes de lo social y disolventes de órdenes, o sea, es ir más allá de las estructuras tradicionales de la familia. Porque en Argentina, por ejemplo, la familia ya se destradicionalizó hace 40 años. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Entonces, en Roe v. Wade, el orden que se implantó ahora en Estados Unidos post-anulación de Roe v. Wade es mucho más radical de lo que era el orden pre-Roe v. Wade. Por ejemplo, en Estados Unidos, si vos sos una mujer que tiene un aborto incompleto y vas a la guardia, no te pueden hacer un legrado. De hecho, en Georgia hubo 2 que murieron hace 6 meses. Eso, pre-Roe v. Wade, estaba perfectamente aceptado. Bueno, es ir más atrás. María Esperanza, Sí. ¿cómo llega la traducción al castellano? ¿De qué? Roe. No, eso es el caso. Roe versus Wade. Ese es un... Roe versus Wade. Es de la ley del orden. Es No, Roe versus Wade del caso del aborto. en Estados Unidos... El aborto es legal en Estados Unidos a nivel federal por un fallo que salió tipo en los 80, 70. El 72. A diferencia de Argentina, donde el aborto salió por ley, enEstados Unidos... Que como si fuera así, no sé. No, porque era. No, versus Wade, no sé quién era. No, era Roe era la que una votó. mujer, una mujer que hizo una petición legal pidiendo abortar y la Corte Suprema se lo concedió. O sea, en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, y peor para mí, para todo el mundo que escribe estas cosas, el aborto nunca salió por ley, simplemente salió por ese fallo de la Corte Suprema. Como salió por esa Corte Suprema, directamente la Corte Suprema ahora lo anuló, digamos, ¿no? Pero al haber anulado eso, un montón de estados norteamericanos están pasando leyes que son mucho más restrictivas de lo que era el status quo antes de 1972. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? No es simplemente decir, bueno, el feminismo avanzó. Me parece importante políticamente decir esto. No es solamente el hecho de decir, el feminismo avanzó demasiado, paremos el status quo donde está. Es, creemos un status quo más restrictivo de lo que fue nunca. Por ejemplo, está bien, en Argentina no sé, hay un montón de ejemplos. Y ya terminó. La adopción no estaba legalizada, pero si vos eras una mujer y tenías una estructura, eran 2 mujeres, bueno, encontrabas un cosito para adoptar. Distinto es ahora se lo prohíben, digamos, es prohibir. Y lo segundo, y con esto termino, muchas de estas cosas que presentó Verónica tal vez tiene que ver justamente con que las mujeres quieren conservar, o sea, es una especie de conservadurismo. Esto que estamos hablando. Conservar el mundo de la familia, conservar el mundo de los cuidados, conservar, valorar, conservar frente a estas, conservar o perfeccionar o ampliarlo, ¿no? Pero frente a derechas que no son conservadoras, que son disolventes de los vínculos sociales, ¿no? Entonces es tratar de mantener y fortalecer los vínculos sociales con un reconocimiento históricamente, creo yo, digamos, que debe ser valorado, el hecho de que estas mujeres se dieron cuenta antes de cómo venía la mano, de que son derechas que apuntan a disolver lo social y no a reificarlo. Bueno, eso.